El activismo LGBT es un movimiento social y político que lucha por la igualdad de derechos y contra la discriminación y exclusión. Todos tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, pero para eso es necesario derribar las barreras socioculturales que someten y dificultan el desarrollo personal y social. El activismo es algo terapéutico para cada uno, porque el poder hacer este proceso, primero de salir del closet, ¿no? O sea, reconocerte, es un proceso largo, reconocer tus deseos, reconocerte a vos, y desde ahí poder llegar a contarlo a tu mejor amigo o al terapeuta, y mucho después quizás a la familia o en el trabajo a los demás. Todo eso es un proceso que a veces te lleva años. Y cuando uno logra hacerlo, se da cuenta de que tiene como una responsabilidad frente a la sociedad también y frente a sus otros pares, que a otros no les pase lo mismo que a mí. Entonces ahí es donde empezás a militar y a sacar hacia afuera todo esto que sentís, ¿no? Y a pelear por tus derechos y los derechos de tus compañeros, porque es una manera como reparatoria. Las consignas en el activismo han ido modificándose de diferentes maneras, porque no es lo mismo también en qué punto se encuentra el Estado en relación a las organizaciones LGBT. En este momento se está votando por sí al matrimonio gay o por no al matrimonio gay. 33 votos a favor. Hoy estamos sentados y sentadas desde otro lugar, porque hay un Estado presente, porque hay un Estado que escucha, porque hay... La verdad es que esto, por más que haya diferencias políticas en el movimiento LGBT, hay una realidad que no se puede desconocer, que hubo un presidente, que fue Néstor Kirchner, que a partir del decreto de la ley antidiscriminatoria, de promover el Plan Nacional contra la Discriminación, es el primer presidente en Argentina que llama a las organizaciones de la sociedad civil a escribir ese plan. Igualdad de derechos, posibilidades de adopción, el matrimonio igualitario. Obviamente, ahora viene la discusión de una nueva ley de identidad, viene la discusión de una nueva ley de adopción. Las sociedades tienen que ir evolucionando, es decir, hay que ir superando el oscurantismo con igualdad, con inclusión, que eso es lo que elimina las tensiones y permite que una sociedad se vaya a realizar. Desde nuestra organización salieron ideas que hoy son políticas públicas. Bueno, la estrategia que hemos desplegado en el marco por la ley de identidad de género eran ideas que nosotras no teníamos grandes recursos, ¿no? Eran ideas que salían de las propias demandas de las compañeras y nosotras, como podíamos, las llevábamos y no teníamos grandes aparatos, no movemos grandes recursos, no lo tenemos tampoco, no lo movemos tampoco ahora, en la actualidad, pero sí supimos hacer una articulación a los ponchazos. En los primeros años, nosotros también tuvimos que pelear el lugar en el ámbito de los derechos humanos. Pero cuando íbamos con la banderita del hacha, o poníamos la mesa del hacha, yo estaba con Carlos y pasaba uno que decía, mira, yo soy comunista, pero no soy puta. ¿Entendés? Entonces, viste, hubo que íbamos a las rondas de las madres de Plaza de Mayo y unas decían, ¿qué tienen que ver los maricones acá? Bueno, sí, estamos acá. ¿Viste? Así que hubo todo un proceso que, viste, ahora parece ser una cosa muy natural, pero que hubo que trabajarla. Sí, Putos Peronistas de alguna forma intenta retomar el espíritu del Frente de Liberación Homosexual. Los tomamos como un ejemplo, digo, este hecho de imaginarse un grupito de compañeros en la plaza esa del 73, rodeados por la izquierda peronista y por la derecha peronista, donde ninguno de los dos lo querían, y plantearse y hacer desde su condición de su identidad sexual y reivindicando al peronismo y con la leyenda que reina el pueblo, el amor y la igualdad, claramente es los tomamos como nuestros antecesores o como origen para nuestra agrupación. Yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. El movimiento LGBT que nace y se desarrolla en contextos históricos que permitían una agenda
tal vez más general o vinculada solamente a la identidad de género o a la orientación sexual, llega un momento en el cual necesita otras voces, otros aportes. Y en ese sentido, nosotros, antes que militantes o, como algunos le llaman, activistas LGBT, somos militantes sociales y políticos. Para nosotros es importantísimo el pensar nuestra militancia o digo, llevarla adelante en los territorios, porque entendemos que es ahí a donde hay que dar la pelea política, digamos, que es ahí a donde tiene sentido que las organizaciones estemos, y es también parte de la tradición que recogemos del movimiento nacional, digamos. Sería una locura que abriéramos Putos Peronistas Palermo, Putos Peronistas San Isidro, digamos, entendemos que sí, eso, digamos. Nosotros lo primero que pensamos cuando empezamos a juntarnos fue, bueno, vamos a militar en el colectivo de la diversidad, cuáles son las reivindicaciones del colectivo de la diversidad y a dónde tiene sentido ir a construir organizaciones, a donde no hay organización, a dónde está más degradado, digamos, nuestro colectivo, nuestra sociedad, a dónde hace falta, digamos. Nuestra agenda tiene que ver en un punto con la cuestión laboral. Particularmente dentro de esto, mi colectivo, el colectivo trans, es el que más jorobado está para la hora de conseguir trabajo. Entonces, tenemos una serie de reclamos al respecto, que son de una ley de inclusión laboral, que fije cupos en el Estado y en la actividad privada. Y también, como no solamente nos quedamos en el reclamo, también hicimos una cooperativa de trabajo para que empiece a hacer una suerte de capital simbólico, tanto a demostrar que todo esto se puede producir y que efectivamente produce cambio. Nosotros, la mayoría, hemos militado siendo muy jóvenes, muy adolescentes, en los 90, en la gran crisis del 2001-2002, tal vez no conscientemente, sino organizándonos en el barrio, en la comunidad, para poder comer, en la olla popular, en el comedor comunitario, en el roperito, en el trueque. Y nosotros venimos desde ahí, venimos desde una historia que nos atravesó y en algún momento de la historia personal y de nuestra comunidad nos partió en 1000 pedazos. Entonces nosotros venimos con esa mochila que se transforma en un aporte desde nuestro punto de vista importante para esta lucha que tiene que ver con los derechos del colectivo LGBT. Para nosotros el matrimonio igualitario entra en la misma línea de YPF, digamos, en relación, de la misma línea de la ley de medios en relación a la pelea contra las corporaciones, digamos, contra el poder concentrado. En este caso el capital, más que un capital económico, que claro, era un capital simbólico, vinculado a lo que estaba moral, digamos. Y en ese sentido el Estado dio una pelea plural, abrió una cuestión que estaba cerrada y puso más diversidad y más voces donde no había en ese momento posibilidad por fuera del mandato de la Iglesia Católica. Digo, la mayoría de nosotras vive, por ejemplo en mi caso, en mi barrio, en hoteles, en pensiones y demás. Entonces la problemática de la vivienda es una problemática también nuestra. En fin, nos parece que es más rico dar las discusiones desde esos espacios, dar la batalla desde ahí, que son más concretas, más cotidianas, que meternos en discusiones teóricas sobre si la letra es Q, es R, es M o Z, no sé, tal vez, digo, sin despreciar eso, sin desvalorar esa cuestión, pero en nuestro caso, lo más importante lo vemos por este lado de resolver, si se quiere, marxistamente las cuestiones materiales de las compañeras y los compañeros. Puntualmente en el movimiento GLTTTBI, digamos, las travestis se recortan nuevamente porque tenemos mucho desandado, o sea, hay mucho sobre nosotros. Estamos intentando que las personas trans recuperen sus estudios secundarios con más de 40, 50 años, con una vida para atrás de descreimiento, de despolitización. Entonces, concretamente no es muy difícil, no basta con decir
ahora tienen casamiento o ahora tienen una ley de identidad de género. Las leyes o las normativas no nos resuelven nada, en realidad sí nos dan la herramienta de poder ir a pelear ahora, ¿sí? Pero también está de la mano esto que, digamos, que es muy bueno, por otro lado, esto de poder andar mucho más libres y tener el respaldo desde lo legal, que también genera una situación de que somos todos iguales. No somos todos iguales. Todavía yo le tengo que explicar a alguien que soy gay. Y se lo tengo que explicar y ver, a ver, puede ser que pierda un amigo, puede ser que no. Tenemos, bárbaro, la ley de matrimonio, pero loas a la ley de matrimonio, aunque me case, aunque no me case, no me importa. Lo que me importa es que, listo, ok, yo tengo lo mismo derecho cualquiera. Yo quiero al hospital y digo, mira, este es mi marido, yo entro. No me casé todavía, ¿qué quieres que le haga? Pero no me casé por una cuestión, porque no saqué turno, no quise, pero digamos yo soy tan respetable como el resto de la población. A continuación, la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, procede a realizar la firma del decreto de promulgación del proyecto de ley número 26.618. Nosotros no concebimos una agenda de derechos civiles si no la pensamos en relación al acceso a otros derechos como la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la palabra, la justicia. Y en ese sentido todavía hay un montón de cuestiones a trabajar y que impactar. Nuestra comunidad era y sigue siendo muy vulnerable, una de las más vulnerables con respecto al tema del VIH-Sida. Así que ahí la CHA fue la primera que hizo una campaña de prevención de VIH-Sida y repartíamos preservativos, por ejemplo, y recibimos críticas, pero no solo, por supuesto, del Vaticano y de los obispos, automáticamente, a los 2 minutos, esa siempre. Pero también de parte de nuestra comunidad y de parte de los medios de comunicación, ¿viste? Como diciendo, reparten preservativos, es un escándalo. Bueno, si vos ves algunas publicaciones de esa época, nos decían cosas tremendas, pero eran cosas que nosotros consideramos necesarias y prioritarias, y que después ahora, ¿entendés? Es una cosa que el Ministerio de Salud de la Nación lo reparte. El VIH, la prevalencia del 2000 hasta el 2013 sigue en el 11%. No aumentó la cantidad de gente que voluntariamente se testea por año, estamos hablando de entre hasta 1000 y pico de personas por año. Esta población a través de todos estos años ha mantenido el mismo valor de infecciones anuales, digamos un 11% de personas que se enteran que tienen el virus, quizás de ese año o anterior, ¿no? Por supuesto, eso no lo sabemos. Hay algunos estudios que nos informan sobre eso, pero digamos, y uno ve que no varió esto. Pero escúchame, venimos repartiendo forros, hablando de VIH, concientizando, que bla, 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 que la tele, que la campaña de no sé quién, que la campaña... Bueno, mi única conclusión así rescatable de todo esto, digo, bueno, evidentemente la pata no la metimos, porque no empeoró la situación. Ante el rechazo social y motivados por la necesidad de un cambio, las agrupaciones LGBTI son un lugar de contención para asumir una identidad sexual diversa. Yo en realidad en un principio cuando yo me acerqué a la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, me acerqué únicamente porque quería presentar el amparo de mi DNI. Yo había escuchado que se estaban realizando los amparos, entonces bueno, me acerqué y quise presentarlo yo. En ese momento me dijeron que había un grupo de chicos trans que se estaban juntando, no estaban organizados, pero estaban teniendo ciertas reuniones y me invitaron. Mi historia personal es como la de muchas mujeres que llegan a puerta abierta, una historia en donde la primer parte de mi vida la viví aceptando los mandatos sociales y obedeciendo a todo lo que se esperaba de mí, incluso siendo heterosexual, casándome, teniendo hijos, sintiéndome que era la única en el mundo a la que le pasaba esto, años de silencio en donde no lo podía hablar con nadie, en donde me sentía enferma, me sentía rara. A mí me costó muchísimo aceptar, poner en juego mi cuerpo para la visibilidad lésbica, ¿no? Andar a rodar esto porque
Acá me pasó algo muy particular que tiene que ver con mi identidad, que es, yo hoy cuando me presenté les dije que me llamaba Claudia Castrocín Verdú, y toda mi vida, desde que empecé en el activismo, para que mis padres no sufrieran o no fueran tildados de los padres de la lesbiana que sale en televisión, me acorté mi apellido a Castro. 12 años, mi nombre fue Claudia Castro, y fue un momento hoy para que me hayan nombrado mi nombre y apellido como él. Y en la segunda instancia de matrimonio igualitario, cuando me tocó decir unas palabras en el Senado, entonces me vinieron a buscar, qué sé yo, que la identificación, yo les di el documento y nunca les dije, miren que no pongan el nombre completo. Entonces cuando pasa por la de ceremonial, cuando me presentan como Claudia Rosana Castrocín Verdú y se me cayó el mundo, así, me acuerdo que había una aplanadora, escuchar mi nombre verdadero fue tremendo. Inclusive haciendo terapias, muchos psicólogos me han dicho que yo no era homosexual, que no sé, que tenía otros problemas, otros trastornos. Bueno, me han hecho perder años de mi vida de esta forma. En el interín me enfermé, perdí un pulmón. Imagínate que después de todo este camino, cuando por fin logré asumirme, entender lo que me pasaba, entrar a un grupo, ver que lo que me pasaba no era tan raro, que había otras personas como yo, que lo podía vivir, que tenía derecho a vivir. A partir de ahí fue un camino bastante difícil porque entender que mi felicidad iba a causar la infelicidad de las personas que yo más quería, te imaginas que es algo fuertísimo que no cualquiera lo puede soportar. Yo tengo mucho más presente en mi cabeza los saqueos del 2001, la olla popular de fines de los 90, mis viejos desocupados, desesperados buscando comida en el comedor de la parroquia o de la ONG social o de la organización social local, que mi proceso de aceptación de la identidad sexual. Entonces, claramente, a la hora de ver el mundo, a la hora de ver la militancia, a la hora de pensarnos como movimiento LGBT, eso se traduce en pensar en un movimiento LGBT que queremos que sea popular, nacional, latinoamericano. Nexo nació en el año 1993, tratando de la propuesta que también está en la asociación, esa es de generar un espacio de encuentro, de comunicación para las minorías sexuales, comunidad LGBTI. Después, bueno, con los años, el impacto del VIH, el impacto en la asociación, en los socios, en la comisión directiva, en todas partes, y digamos, en la comisión directiva había un infectólogo, así que el infectólogo comenzó a recibir muchas consultas de como no se sabía qué hacer en ese momento, la gente por confianza consultaba con Sergio Maulen, y bueno, él fue un poco con el tiempo con Ricardo Duranti, fueron como tratando, y Carlos Méndez, de estructurar una parte que pudiera recibir más sistemáticamente esa demanda. Bueno, Futuro Trans tiene características de, digamos, de ser un movimiento fruto de, somos frutos de otra organización de travestis y transexuales de la Argentina que lideraba Nadia y que en su momento tuvo la estrategia impuesta de luchar contra la policía, de estar interpelando constantemente a la Policía Federal con toda su violencia, y de ahí nosotras emergemos como hastiadas de esta estrategia puntual y desesperada, de no tener tiempo para pensarnos y pensar el movimiento y hacer una crítica a la sociedad, pero a la vez una autocrítica. Todos los y las activistas tenemos una combinación de cosas personales e institucionales. Cuando yo decidí, digamos, asumir mi homosexualidad, también lo hice desde, no solamente, bueno, soy homosexual, sino qué tipo de homosexual quiero ser. Estábamos en democracia, digamos, en el inicio de la democracia,
y empezaban a habilitarse los primeros lugares de encuentro de nuestra comunidad, discotecas, confiterías y demás, y recibían sistemáticamente las racias policiales. En esa época estaba la división moralidad, por ejemplo, estaban vigentes los edictos policiales, entonces iban a los lugares, prendían las luces, cortaban la música y se daba la cantidad de gays y lesbianas que les entraban en los patrulleros. Y si habían llevado un camioncito, se llevaban más de la mitad. Bueno, esa era la realidad cuando yo asumí la homosexualidad, así que yo dije, voy a trabajar en una organización y voy a trabajar para defender mis derechos. Soy Alejandro. Soy Celeste. Soy Nahuel. Soy Kirsty. Soy Alexei. Soy Matías y estoy a favor de la ley de identidad de género. Puerta Abierta se fundó en el año 1999, hace 14 años ya que estamos trabajando. Empezó con un grupo de mujeres y un grupo de psicólogas que ofrecíamos psicoterapia especializada para gays, lesbianas y trans. Empezamos haciendo grupos de reflexión, después incorporamos también un terapeuta varón, el licenciado Alejandro Viedma, y hicimos grupos de reflexión para varones. Y a partir de ahí fuimos creciendo a partir de las necesidades de las personas que venían, ¿no? Y haciendo más actividades culturales, cines, debate, talleres, reuniones sociales, teatro. Luego comenzamos a trabajar con otras organizaciones LGBT de la Argentina y bueno, así llegamos hasta hoy que ya fundamos, no sé, hace 4 años un centro de jubilados, hace un par de meses fundamos un teatro. Nuestra organización nace en plena crisis económica, política y social en la que se encontraba la Argentina allá por 2001 y nos encuentra a nosotras, digamos, siendo parte de aquellos movimientos piqueteros, en realidad, y más puntualmente militando para el movimiento territorial de liberación. Por eso es que después nuestra organización tiene nombre de movimiento, pero en realidad es una organización, nada más que como estábamos tan enamoradas en ese momento también de nuestro referente y de la organización social a la que pertenecíamos, fuimos pensando en el nombre de acuerdo, digamos, a ese lugar de pertenencia, ¿no? Putos Peronistas nace hace ya casi 7 años en La Matanza, en González Catán, en el conurbano bonaerense. Y surge como la iniciativa en principio de un compañero que justamente no es de la diversidad, pero que entendía que había que reconciliar de alguna forma o juntar al peronismo como histórico reivindicador de los derechos de las minorías y digamos el emancipador de alguna forma de las clases sociales, de las clases sociales más bajas, precisamente, con la diversidad, porque él veía que en su barrio se daba esta condición del ser pobre y puto. La Matanza no es cualquier territorio, es uno de los distritos donde se decide, digamos, en cualquier elección las votaciones y también es uno de los distritos más pobres del país, ¿no? Y nuestras compañeras viven sobre ese cordón de pobreza, de marginación, muchas de ellas a la vera del SEAMSE, que es el basurero que se encuentra hace más de 30 años, en casillas súper humildes, muchas haciendo sus necesidades en balde, digamos, y en esas condiciones es difícil poder, digamos, hacer partícipe, convocarlas, digamos, hacerle ver que realmente se puede cambiar, porque cuando estás en una situación de marginación, de olvido tan tremenda, tan al extremo, es difícil que vos puedas correrte de ese lugar y poder tener una visión crítica o querer cambiar algo de la realidad en la que vivís, ¿no? Es muy difícil.
La Marcha del Orgullo se celebra anualmente en centenares de ciudades del mundo entero, conmemorando la lucha contra la injusticia, la humillación, el maltrato y el atropello a los derechos cívicos de todas las personas lesbianas, gays, travestis, transexuales, bisexuales e intersexuales. Hace 23 años estábamos en casa con Carlos. Y yo no me acuerdo a quién se le ocurrió porque eran estas cosas que... Y dijimos, bueno, no sé quién, dijo, ¿te parece que empecemos a hagamos la Marcha del Orgullo acá en la Argentina? Porque no existía, no se hacía. Y por supuesto, sí, hagámosla. Y lo primero era el nombre. Dice, bueno, Carlos dice, hagamos la Marcha de la Dignidad, no sé qué cosa. Que ya viste, había habido unos actos públicos del Día de la Dignidad. Y yo le digo textual, mira, loca, la verdad que hay que hacer la Marcha del Orgullo, hay que usar la palabra orgullo. Y sonaba muy fuerte en esa época. ¿Por qué? Porque no había sonado nunca. Me acuerdo de una Marcha del Orgullo donde la consigna era por los que íbamos contra los códigos contravencionales. Y era porque acá en la Ciudad de Buenos Aires se estaba debatiendo digamos, la reforma del Código de Convivencia, que era absolutamente discriminatorio. Entonces, digamos, fue cambiando todo eso. Imagino, qué sé yo, me acuerdo otra consigna que era Brillar mi amor, de la Marcha del Orgullo, que fue muy... porque queríamos demostrar eso, que en realidad nuestras relaciones tienen que ver con el amor, digamos, vamos por eso. La Marcha del Orgullo ya es la número 22, hace 22 años que se viene haciendo. Y no todos empezaron hace 22 años, eran 200 nada más con máscaras en ese momento. Bueno, ahora somos 200.000 o 150.000 que vamos. En ese sentido, creo que las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género fueron como una vacuna para la enfermedad que es la homofobia. Implica una fiesta por todos los logros que alcanzamos hasta ahora, y también implica seguir continuando un montón de reclamos. El lema de este año es educación sexual, igualitaria, libre y laica. Trabajar sobre la educación, como hablábamos antes, es primordial. Que deje de existir la Iglesia imponiendo un montón de cosas, decidiendo sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros deseos, sobre un montón de decisiones que tienen que ser propias de cada uno. Es un reclamo que tiene que ser fuerte, que se tiene que escuchar y tenemos que tener una respuesta de parte del Estado, de parte de la sociedad, de parte de la Iglesia. Es un reclamo que se tiene que escuchar. Este año llevamos adelante una acción que se llama Orgullo Incluyente. Una iniciativa para que por primera vez en la 22ª Marcha del Orgullo, aparte de fiesta y denuncia, que es en general como dos de las caras de la Marcha del Orgullo, hubiera también una tercera posición, que es la solidaridad. Nuestra idea era incluir adentro de la Marcha del Orgullo esta idea tan hermosa de que la patria es el otro. Entonces, lo que hicimos fue una movida solidaria para juntar alimentos no perecederos, ropa, maquillajes, pelucas, lo que sea, digamos, que pueda servir para la autoconstrucción de la identidad, para donar a los penales sobre todo el penal de Ezeiza, digamos, el módulo 6 del penal de Ezeiza, que es el módulo de la diversidad sexual. Estamos juntando alimentos no perecederos, ropa, maquillaje, libros, lo que sea que piensen que pueda servir para que las compañeras trans que están privadas de su libertad puedan tener un
un pasar mejor adentro del penal y eso, construir su identidad de manera digna para vivir ahí adentro. Así que lo quería decir por si alguien tiene ganas de donar eso. Hay una dirección de correo que es orgulloincluyente@gmail.com, a la que se pueden comunicar con nosotros y con nosotras y eso, acercarnos mercadería y demás. Nuestra marcha no es un solo día, está bien que tengamos un día para celebrar, está buenísimo, nuestra marcha es todos los días. Cada día que nos levantamos y vemos que hay una compañera travesti que no tiene dónde hacer sus necesidades, que vive en una casilla, que sufre frío, que sufre calor y que en esas condiciones ningún ser humano puede vivir. Y nosotros queremos seguir planteando la necesidad digamos, de un colectivo que represente las voces de cualquier niña travesti que hoy sufre de violencia, que sufre de hambre, que tiene que salir a prostituirse en condiciones totalmente hostiles, de extrema violencia. Tener que vivir de la prostitución no puede seguir pasando y no podemos permitir que discursos ridículos como el que pretenden regular la prostitución como trabajo avancen. ¡No es un trabajo! ¡Es explotación! ¡Se fueron al carajo con la prostitución! A pesar de que la Organización Mundial de la Salud eliminó del catálogo universal de trastornos mentales a la homosexualidad, aún persisten prácticas de discriminación, exclusión, estigmatización y crímenes de odio por homofobia. Aquí no aceptamos gente como tú. La construcción del otro se hace en relación a la suma de una serie de identidades. Si la suma de las características que yo tengo como persona tiene en cuenta distintas dimensiones de mí como sujeto, es decir, soy lesbiana o gay, y a la vez vivo en un barrio humilde del conurbano bonaerense, y a la vez soy joven o adolescente, y a la vez soy morocho y uso gorrita, eso se transforma en un cóctel explosivo. La suma de identidades estereotipadas, oprimidas, juzgadas por sectores sociales dominantes, se transforma en un cóctel explosivo que si nosotros no tenemos una agenda de trabajo que tenga en cuenta esa integralidad, nos estamos perdiendo una parte de la película. Siempre decimos que todos somos homofóbicos, porque todos fuimos educados en la misma sociedad, no podemos escapar a esto, ¿no? Incluso hasta los terapeutas tenemos que trabajar nuestra propia homofobia internalizada para no trasladarla a los pacientes. Y esto, bueno, le pasa a todas las personas que vienen. Vienen justamente a veces con una sensación enorme de vergüenza o de sentirse enfermos simplemente por ser gays. Bueno, esto es lo que intentamos que se trabaje aquí. No es solo el rechazo del afuera, o sea, hay una gran razón para sentir esto, ¿no? La discriminación es real, pero la nuestra a veces es aún mayor y más peligrosa. En psicología, por ejemplo, todo está pensado desde lo heterosexual. Todo está pensado. Y piensa que en psicología recién, este año se está discutiendo de sacar disforia de género del manual diagnóstico. Recién este año se está discutiendo, obviamente, nosotros, por eso yo siempre digo, bueno, Buenos Aires, Argentina, pero Buenos Aires en particular está a la vanguardia, esto nosotros ya fue. Pero recién los yanquis lo están empezando a discutir, bueno, yanquis todo el mundo lo está discutiendo esto en este momento, ahora sucede esta discusión, en donde bueno, recién están pensando, a ver, travestismo, ¿lo dejamos o no lo dejamos? ¿Lo ponemos y cómo lo ponemos, con qué nombre? Porque también tenemos este problema de lenguaje, en donde hay palabras que están bien usadas, pero que tienen mucho contenido negativo, entonces tampoco las podemos usar. O sea, la palabra travesti, hoy por hoy, ya tiene una cuestión negativa. Y esa producción de subjetividad viene siendo históricamente repetida. Y si lo vemos, lo ajustamos a las academias, a las ciencias o a las corporaciones de diferentes intereses, ese sostenimiento del poder se ejerce a través de un otro dominado, y a ese otro dominado no se le acepta valor alguno de
o proposición alguna sobre la verdad. No hay una verdad que porte ese otro. Siempre va a ser ninguneado, desestimado en relación a una propuesta de verdad, de asidero. Hola, soy Martín. Soy Ana. Soy Juan Pablo. Soy Javier. No hay nada más lindo que ser lo que uno quiere ser. Quiero mi DNI. Quiero tenerlo acá. Eso tiene que ver con lo que nosotros decimos en relación a la militancia de los asuntos LGBT desde nuestra propia mirada. Nosotros no podemos pensar una agenda de ampliación de derechos si solamente lo pensamos escindido de estas otras particularidades, identidades. Yo soy de Gregorio de la Ferdere, partido de La Matanza, yo soy gay, yo soy de una familia obrera, yo soy hijo de padres que no terminaron la escuela primaria y vinieron del campo, yo soy eso. Y no puedo pensar una agenda si no tiene en cuenta esa identidad que me resume como persona. Las organizaciones a favor de la diversidad sexual celebran los logros y derechos obtenidos, pero la lucha continúa por el cambio social, la inclusión, la comprensión, el trabajo y el aprendizaje de la diversidad. A lo largo de estos años se han ido obteniendo un montón de derechos, ¿no? De hecho, antes trabajábamos para lograr el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Desde Puerta a Puerta fuimos a asesorar a la Cámara de Diputados, a la de Senadores, en función de esto. Bueno, finalmente se lograron estas leyes. Pero nuestro trabajo en realidad no termina acá, porque ojalá con las leyes ya estuviera todo bien. En realidad el cambio social requiere mucho más tiempo, y el cambio social hacia el interior del país es aún más lento, no es lo mismo que en Capital Federal. Estamos reparando, por un lado, toda esta comunidad que ha sido ampliamente degradada, y por otro lado estamos diciendo quienes nacen no tienen, con quienes nacen esto no tiene que suceder. Entonces las niñas y los niños trans hoy tienen que estar en la escuela, y estamos asegurándonos de que la docente nos venga y nos diga, le hacen bullying a mi alumnita trans en la cosa, ir y hablar. No es comprendida en el hospital, entonces, y ahí vamos a hablar. Lo que estamos haciendo ahora desde Puerta Abierta es salir hacia afuera a las provincias, recorrer todas las provincias del país, dando charlas y dando cursos de capacitación a gente que trabaja, ¿no? Gente del Estado por ahí que trabaja con personas LGBT, como para que entiendan de qué se trata, para que el trato pueda ser bueno, como para trabajar su homofobia, hablando de la responsabilidad que tienen médicos y psicólogos y personales cuidadores de la salud frente a esto. Yo creo que el camino de la libertad, porque la verdad es que el activismo, por lo menos el mío, va camino a mi libertad absoluta, digamos, donde no haya... yo siempre digo que, o me preguntan qué quiero hacer en el futuro, cómo me veo. Yo digo, ojalá que no sea en la fulana, ojalá que sea defendiendo otra cosa, porque va a significar que ya no va a haber discriminación y no se necesita este espacio. Igual a ti, tengo amigos y familia. Tengo proyectos, trabajo, planes. Tengo fe, creencias y esperanza. Tengo amor, tristeza y alegrías. Opiniones y recuerdos. Tengo sueños y deseos. Tengo responsabilidades y derechos. Igual a ti,
Yo también quiero respeto. Yo estoy hablando con compañeros o con periodistas que me dicen, bueno, ustedes ya están, digamos, ya tienen la ley de matrimonio igualitario, tienen la ley de identidad de género, ya están. Entonces yo digo, bueno, ¿a vos como heterosexual, el matrimonio te arregló la vida? No, bueno, nosotros tampoco nos arregló la vida. Ayudó y mucho, digamos, por supuesto. La CHA tiene el mismo objetivo de hace 29 años, el tema de la orientación, la no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. Y eso sigue estando todavía en plena vigencia. Se expresa, la discriminación se expresa de otras maneras. Actualmente tenemos, por suerte, digamos, instrumentos jurídicos que no lo teníamos desde hace 29 años. Hubo un avance en lo legal, en lo social y en lo cultural de la Argentina, eso también hay que reconocerlo. Pero todavía quedan cosas, digamos, del pasado, actitudes que tienen que ver con esta discriminación. Nosotros como parte del movimiento nacional entendemos que uno no puede pensar la política como una línea recta, digamos, o los procesos políticos como una línea sin solución de continuidad. Tiene sus problemas, sus idas y vueltas, sus pujas. La Iglesia Católica Argentina, sobre todo la cúpula de la Iglesia Católica, pues hay que separar también cuando uno habla de religión o cuando habla de iglesia, la iglesia somos todos, digamos, la iglesia son también los compañeros y compañeras de los barrios que creen y que van a misa y que hay que separar ahí, digamos, la iglesia es por un lado una religión de unión y es por otro lado también una entidad política que tiene sus dirigentes, que tiene su financiamiento, que tiene su poder también y que ha operado en la historia de nuestro país como organización jerárquica en contra del pueblo sistemáticamente, en el 55, en 1976, y la hemos visto también como enemiga de las reivindicaciones del pueblo cuando discutimos matrimonio igualitario, cuando discutimos la identidad de género, pero también, digamos, nosotros no somos troscos, digamos, no vamos a pensar que lo que tenemos que hacer es ir a quemar iglesias, claramente no, porque también un montón de compañeros y de compañeras de nuestra organización y del movimiento y del país son practicantes de la religión católica, lo cual nos parece que está muy bien. Lo que nosotros sí entendemos es que todas estas instituciones hay que cuidarlas y hay que también, claro, hay que hacerlas propias. Besarse en los rincones oscuros, besarse frente al rostro del guarda, besarse en la puerta de la Santa Catedral de todas las canalladas, besarse en la plaza de todas las repúblicas o elegir especialmente a aquellas donde todavía te matan por un Sodomo y Gomorro beso, besarse delante de la foto del niño que también fui y sentir que me hace un guiño para que siga, que no pare, que no interrumpa, porque les gusta ese beso. Me parece que tenemos que ver la realidad como un hecho que va sucediendo, que es una película, por decirlo de alguna forma, y no una foto. Entonces, claramente, la sociedad de hoy no es la de 5 años atrás, ni la de 10 años atrás, ni menos la de 60 años atrás. Entonces, que vamos produciendo esos cambios. Por eso mismo, cuando hacía referencia a la cuestión del trabajo, lo hago no solamente por un tema solamente de la cuestión de los recursos, acceder al laburo, tener obra social y demás, sino también porque nos parece que esa es la forma de vencer la discriminación, que no es otra cosa que ignorancia. Entonces, en la medida en que vos vayas al chino y la cajera sea una compañera nuestra que vaya al banco y demás, todo eso se va rompiendo, o lo que estamos produciendo acá, que digo, en un principio en este lugar donde estamos, que es nuestro lugar de trabajo, cuando empezamos éramos como una especie de marcianas y marcianos que habíamos bajado en la boca. Ahora ya las vecinas vienen, sacan sus fotocopias, su recibo de jubilación, qué sé yo, nos consultan para hacer cuando fue el padrón electoral, estamos integrándonos al barrio, integrarlo no es una palabra que me guste mucho, pero formamos parte, y eso nos parece que es lo que, en la medida que el acceso al trabajo sea una realidad, se va a dar en todos lados. Vos te encontrás con una población que para lo que cualquiera de ustedes, los que nos están viendo en este momento, para vos, para cualquiera de nosotras nos significa tener una tarjeta de crédito y una cuenta en el banco. Pocas personas travestis pueden tener una tarjeta o una cuenta en el banco. Por eso es que nosotras decimos que el derecho, que la discusión y el debate por el derecho al trabajo a través de una propuesta que nos ayude a debatir sobre
sobre una ley de cupo para el colectivo trans nos va a permitir pensar en el acceso a la economía formal. La ley de identidad de género ha sido una ley bisagra que nos permite pensarnos como sujetas de derecho, como ciudadanas argentinas, pero lo que hay que hacer es resarcir el daño que sistemáticamente los estados y los gobiernos anteriores han hecho contra nuestro colectivo, al que yo le llamo casi exterminio, porque vos tenés un colectivo que tiene un promedio de vida de 32 años. Todo esto hay que cambiarlo.